Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro evento, el rol de las asociaciones gubernamentales locales en crisis. Soy Melissa Gorondi Novak, soy la analista de conocimientos y aprendizaje en la UNDP. Esta es la webinar final de nuestro año 2025 de nuestra serie de acción, una iniciativa de UNDP que también muestra cómo los gobiernos locales y los gobiernos regionales están implementando la Agenda de 2030 con soluciones prácticas y locales. Voy a compartir con ustedes en el chat el link a nuestras webinars Path, que también están en los canales de YouTube y en nuestra página web. Para una sugerencia metodológica, bueno, tenemos interpretación simultánea en inglés, francés y español, así que para acceder a la interpretación deben hacer clic en este pequeño icono en la parte inferior de la pantalla para elegir el idioma que prefieran. Siéntanse libres de usar el chat para presentarse, para presentar sus historias y también para hacer preguntas a los oradores. Estamos muy complacidos de tener dos panelistas distinguidos que van a presentar sus casos. Por una parte tenemos a Ladislad Yendaimana, que es un experto del gobierno de gobernancia local y también consultor en Somalia en UNABITE, y también a Boran Ivanovsky, que es el director del programa en NALAS, es la red de asociaciones de autoridades locales del sudeste de Europa. Y finalmente, nuestro moderador, Eric Rosen, director ejecutivo de la red de ciudades. Y gracias a todos por estar aquí. Estamos muy ansiosos de tener una sesión muy inspiradora y le damos la bienvenida a Eric. Muchas gracias. Gracias a los colegas, a toda la gente de UNDP por invitarme y por invitar a esta red para participar en esta sesión. Para los que quizá no están familiarizados con la red, les voy a comentar algunas cosas. Estamos celebrando nuestro aniversario número 10. Somos una red mundial que incluye 29 ciudades en más de 70 países en todo el mundo. Los miembros son pequeños, son grandes, de todo, urbanos, rurales, y nos vamos a focalizar en hablar de la polarización social y el odio y promover también la seguridad de la comunidad y el bienestar. El objetivo es permitir que los distritos puedan entenderlo, el potencial, y puedan contener o construir una red de cohesión en casos de incivilidad y división. Tenemos también programas de aprendizaje, concientización, y llamamos la atención acerca de las necesidades de estos distritos. Tenemos un abordaje inclusivo, estamos colaborando entre las distintas partes de los gobiernos locales y entre los gobiernos locales y las instituciones locales, y entre también los gobiernos locales y los niveles más elevados de los gobiernos. Por supuesto, estamos guiados por las necesidades de nuestros miembros y nos focalizamos en conectar las ciudades en distintos contactos geográficos y catalizar también el intercambio y la acción local. Como lo hacemos es acerca de la cooperación con asociaciones gubernamentales locales en todo el mundo. Vemos estas asociaciones como socios críticos en todo el trabajo que hacemos. Algunos ejemplos de esto, de esta asociación, antes de pasar a los oradores. Hemos estado trabajando con África del Este, con el gobierno local, con asociaciones gubernamentales y ACLA durante un par de años, conectándonos con ciudades en toda la zona este de África. Y de esta manera hemos podido compartir aprendizajes con nuestra red.
Estos son los gobiernos locales de la región, compartirlo con los miembros y luego con las ciudades en los países respectivos, trabajando con los gobiernos locales y también esto incluye también a las asociaciones nacionales. La credibilidad, la autoridad y la experiencia es importante. Esto depende de esta colaboración con los gobiernos locales, que entienden el rol de los gobiernos locales a nivel regional, que va a ser distinto en distintas regiones. Y por este motivo la conexión con las distintas asociaciones locales son tan importantes. Comprender las necesidades de los gobiernos locales mucho mejores que nosotros como una red internacional. Otro buen ejemplo es la Asociación de Marruecos. El presidente de las asociaciones y los consejos municipales, esencialmente en Marruecos. Firmamos con ellos un MOU para abrir la puerta hacia un compromiso mayor y más profundo para permitir la localización de prevención de iniciativas en todo el país a través de los miembros de estas asociaciones, como por ejemplo la ciudad, los asuntos locales. Podemos colaborar con las que esto fue resultado de el trabajo de todas las partes interesadas en la que participan organizaciones sociales. Y esto tiene un rol de facilitador, promueven la experiencia, el intercambio de experiencias y la participación. Vamos a estar construyendo sobre esto en los meses y semanas venideros. Y esta colaboración con la Asociación de Marruecos ha llevado a más de que varias ciudades de Marruecos se han unido en forma espontánea y están participando aprovechando nuestro aprendizaje. Estamos muy entusiastas de facilitar esta conversación, realmente es muy importante y nos muestra los puntos claves de toda la tarea importante que los gobiernos locales y las asociaciones pueden hacer a nivel mundial, también en nuestro trabajo. Por eso esta conversación es tan importante. Estas asociaciones tienen un rol crítico y también a veces no es dejado de lado. Se trata de soluciones, conversaciones en temas que afectan a las regiones, por supuesto, foco en gobiernos nacionales, sociedad civil. Ciertamente esto tiene más atención acerca de todos los gobiernos nacionales con la implementación de SDGs o también otros marcos globales. En estas conversaciones encontramos que los gobiernos locales y las asociaciones locales tienen un rol crítico en desarrollo, en la paz y en la seguridad, y a menudo esto es dejado de lado, a menudo porque esto está asociado con asociaciones que tienen que ver simplemente con servicios básicos, muy técnicos, presupuestos, pero pueden hacer mucho más que eso. Y con esto entonces voy a pasarle el micrófono a los oradores. Vamos primero a Ladislas, que nos va a compartir lo que han estado haciendo a nivel del gobierno local y con las asociaciones locales en su lugar en África. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver mi presentación. No todavía, no vemos la presentación todavía. Ladislas. Ahora sí. Ahora sí la podemos ver. Bien, perfecto. Mi presentación. Gracias, moderadora. He estado trabajando durante 6 años con esta asociación en Ruanda como secretario general y en el último año soy asesor del gobierno de Somalia en las Naciones Unidas. Establecimos una asociación local en Somalia. Mi presentación va a focalizarse en dos casos, el caso de Ruanda y el caso de Somalia, particularmente por Ruanda, porque la asociación en Ruanda tiene hoy más de 22 años. La de Somalia está siendo establecida. No voy a dedicar mucho tiempo de mi charla al tema. El contexto en Uganda, en la asociación de Uganda, fue establecida hace 24 años.
fue en cuanto durante un proceso de reconciliación y rehabilitación, porque Ruanda experimentó lo que van a ver en la el evento de los Tutsi en el 94. Entonces la asociación gubernamental fue establecida en ese contexto, en contexto de reconciliación y de reformas de gobernanza. En ese contexto entonces el gobierno local y sus asociaciones o tuvieron que, diría, bueno, pensar en dos consideraciones. Una de ellas es el contexto, el contexto por considerar y la forma de seguir avanzando. Para la asociación local en Somalia, que está siendo establecida con el soporte de Hábitat de Naciones Unidas y en el contexto allí, como todos conocen, han habido conflictos, guerras civiles, conflictos, terrorismos. Entonces el país en los últimos 5 años ha sido dañado. El tema de la autoridad estatal, las necesidades deben ser restablecidas y el foco se trata de participación, reconciliación y estabilización y prestación de servicios y desarrollo local. En cuanto a Ralga, tenemos la asociación también local. Me voy a focalizar en tres pilares. Uno es el tipo de servicios que esta asociación está brindando a los miembros, es decir, defensa, representación, servicios y la asociación, la disociación entre la posición de la institución ha estado avalando a los gobiernos locales a través de servicios de consultoría, entrenamiento, evaluación de organización y particularmente porque tenemos también el reclutamiento de personal que ha sido centralizado a manos del gobierno de la asociación local. De esta manera, la asociación se está movilizando recursos en distintas maneras y también con una estrategia para trabajar con el gobierno. Bueno, durante este periodo he estado trabajando con el gobierno local desde el ministerio por 10 años como vocero y también como analista de políticas, pero también conozco mucho esta asociación sobre la cual puedo hablar con claridad. Hemos estado experimentando dos crisis importantes en Uganda. Primero, el genocidio contra las raíces y la segunda es la pandemia, por supuesto, de COVID-19 hace 4 años. Durante la pandemia de COVID-19, esta crisis afectó a los gobiernos locales porque estos gobiernos están más cercanos de las comunidades, prestan servicios, pero también tuvieron que construir la resiliencia para asistir a estas comunidades y brindar a la población también soporte. Con este soporte de los gobiernos locales hemos estado preparando investigaciones, informaciones, organizando diálogos de políticas y también los gobiernos locales y el gobierno central han desarrollado también una perspectiva de defensa. Muchos de ustedes van a recordar quizás que Radla es una voz, es la voz creíble en un clima de acción. Yo recuerdo en 2021, cuando era secretario general, representé a las autoridades locales y a las autoridades municipales y también, es decir, identificaron esta declaración. Lo más importante, como asociación gubernamental local, tenemos que establecer una base, los objetivos, pero también medir el impacto de nuestras intervenciones. A medida que ponemos más foco en la medida de impacto y las asociaciones e intervenciones, vamos a desarrollar nuestras herramientas de defensa. Así hemos desarrollado. Bueno, puedo considerar también medir estas herramientas que ustedes han desarrollado. Una de estas se ha desarrollado, estas DGS, son Objetivos de Desarrollo Sustentable, y esto fue avalado por los gobiernos locales y también la Unión Europea. En el año 2023, porque Ruanda había presentado
La revisión, el examen voluntario de los ODS, las asociaciones de gobiernos locales realizaron el primer examen voluntario subnacional que se trataba de los objetivos de desarrollo sostenible y va a respaldar el trabajo más cercano con las Ciudades Unidas y los gobiernos, con el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica de Uganda. Y nuestros hallazgos se presentaron al Foro de Alto Nivel Político de las Naciones Unidas y también fueron tomados por el gobierno de Uganda. Porque Ruanda estaba informando a las Naciones Unidas sobre la reforma política. Podría decir que estas dos herramientas fueron muy importantes para el trabajo de incidencia. La herramienta de monitoreo de los ODS se desarrolló a través de la asociación, este examen subnacional voluntario, que se presentó a las Naciones Unidas en el foro político y también fue tomado en cuenta por el gobierno de Ruanda. Como conclusión, siempre es importante para que las asociaciones consideren las capacidades que tenemos em, y las estrategias en estos dos aspectos. ¿Cuál es el alcance del control? ¿Cuál es el alcance de la influencia? ¿Cuáles son los límites, las restricciones para la Asociación de Gobiernos Locales de Uganda, que desarrollaron una estrategia de incidencia y representación adecuada, que puede permitir a la asociación trabajar con el gobierno? ¿Cuáles son los socios para el desarrollo y sobre todo lo que importa a los miembros? Entonces, la estrategia de incidencia y de representación fue crítico en este sentido. En segundo lugar, porque la Asociación de Gobiernos Locales precisaba el respaldo de los miembros en la configuración institucional del país. La Asociación de Gobiernos Locales de Uganda, de conformidad con un acuerdo con los miembros, desarrolló una estrategia de implementación para prestar servicios profesionales a sus miembros. Contribuimos de manera significativa a la prestación de servicios en los contextos post-conflicto y de crisis. Y el caso de Somalia es crítico, es especial en este momento. Desde el colapso del gobierno de Somalia en 1991, no tenían un gobierno creíble, centralizado, que pudiera respaldar a la autoridad estatal o en el territorio nacional. Entonces ha sido un desafío para los gobiernos locales para posicionarse como un socio crítico para el gobierno y necesitan ese proceso porque el gobierno de Somalia ahora está llevando a cabo ese proceso de estabilización. Están de acuerdo con establecer una asociación de gobiernos locales en Somalia. Este proceso fue respaldado principalmente por ONU Habitat, pero el proceso también fue inicialmente respaldado por el PNUD, ONU Habitat, UNICEF, y actualmente hay dos actores principales, el gobierno de Somalia y ONU Habitat. Ahora han definido la constitución que debe adoptarse el próximo mes, pero también el plan estratégico ha sido validado en un proceso de consulta. Entonces tenemos el sábado que validar estos dos instrumentos para em, llevar a cabo en este evento de lanzamiento. Entonces, la Asociación de Gobiernos Locales ha sido definida para embarcarse en el proceso de estabilización, de restauración de la autoridad del Estado, para posicionarse mejor. Y tener voces creíbles en la prestación de servicios. Y además, podría decir que la Asociación de Gobiernos Locales tiene que desempeñar un papel crítico en materia de ODS, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la asociación. Creemos que es importante y así es como esto ha ocurrido en Uganda. Ustedes saben que la gobernanza del clima, la prestación de servicios, el desarrollo económico a través del trabajo de incidencia y las intervenciones operativas y estrategias. Muchas gracias, Ladislav, por su presentación
perspectivas interesantes sobre la experiencia de Ruanda. En el caso de Somalia, es interesante ver cómo esto se va a desenvolver en los próximos años. Y ahora le voy a ceder la palabra a Boran, que puede abordar algunos aspectos de la presentación antes de que comience a exponer su presentación. Muchas gracias, Ladislav, por su presentación. Es interesante aprender sobre las asociaciones de gobiernos locales de esa parte del mundo, porque estamos muy centrados aquí en el sudeste de Europa. Entonces, en su presentación mencionó que las asociaciones de gobiernos locales son críticas, son socios esenciales que pueden hacer mucho más que respaldar los gobiernos locales en su prestación de servicios. También mencionó que la Asociación de Ruanda hace un trabajo de incidencia, pero en mi punto de vista, es muy importante cuál es la respuesta de las instituciones de gobiernos locales y centrales, cómo consideran la asociación en términos de las capacidades de incidencia, si se consideran como un actor real en la representación de los gobiernos locales. Es interesante desde el punto de vista de las instituciones de gobierno central. ¿Cuál sería su punto de vista? Muchas gracias, Boran, por su pregunta. La Asociación de Gobiernos Locales de Wanda se estableció como un proceso de reformas de gobernanza de la política de descentralización que se adoptó en el año 2000. El proceso de establecer la Asociación de Gobiernos Locales comenzó en el año 2001. Por un lado, la establección de la Asociación de Gobiernos Locales de Uganda fue resultado de estas reformas de gobernanza y fue un momento de voluntad política de establecer esta asociación, porque Uganda era un país que estaba rehabilitándose en el proceso de estabilidad después del genocidio contra los Tutsi. Y entonces ese fue un elemento que hizo que Ralga fuera una voz creíble desde el inicio. En segundo lugar, Ralga está operando dentro de una configuración de gobernanza que está registrada como una organización no gubernamental, pero los miembros son instituciones de gobierno. Entonces, hay 30 distritos de Ruanda, la ciudad de Tigeri, y esto hace que sea un órgano híbrido, una institución híbrida. Y además, el gobierno de Uganda ha implementado mecanismos como acciones de política, procesos de toma de decisión. Dentro de ese proceso de representación, de estrategia de incidencia, Ralga em, penetra en estas redes de manera que pueda representar a los gobiernos locales desde esta configuración gubernamental. Y por eso este trabajo sectorial de los grupos de Uganda, Ralga es parte de todos los grupos de trabajo de gobernanza, sobre todo en cuanto a la descentralización del grupo de trabajo. El Ministerio de Gobiernos Locales es el presidente. Uno de los socios para el desarrollo es el copresidente de los socios para el desarrollo. Y hay una cultura de red de las organizaciones de la sociedad civil. Em, Estamos registradas como una organización no gubernamental y esto hace que Ralga sea una voz creíble. Estamos realizando un trabajo de incidencia desde el inicio, desde la configuración. En segundo lugar, para los ministerios de Rwanda, comprenden el rol de los gobiernos locales debido a la política de descentralización. Y Ralga se ve reconocida como esa voz. Los ministerios establecen alianzas en el trabajo de incidencia, en cuanto a los comentarios que se recopilan, la creación de capacidad, porque Ralga es la plataforma que reúne a los gobiernos locales de Ruanda. Y estos tres aspectos, la voluntad política del gobierno, la configuración institucional del país, estos foros de toma de decisión, donde Ralga tiene un acceso directo y es importante la configuración política del país, el enfoque de Uganda hacia la gobernanza, porque
debido al genocidio contra los Tutsi. La Constitución de Ruanda ha consagrado el principio de los civiles, en el trabajo de incidencia, la asociación de gobiernos locales, en todo el proceso. Es garantizar que las voces se escuchen a través de eh, el proceso de consolidación de la paz. Que todas las plataformas puedan ser accedidas en la conferencia de las partes, las delegaciones de los gobiernos. Es muy importante considerar la configuración política del país. Es una asociación del gobierno que está operando. Así es como está trabajando Ralga. Estamos obteniendo mucho respaldo del gobierno, la Asociación de Gobiernos Locales de Ruanda, porque em, es una voz creíble que ahora está siendo institucionalizada. Muchas gracias. Boran, quisiera compartir un poco sobre el trabajo que están haciendo en el sudeste de Europa, en la Asociación de Gobiernos Locales. Sí, quisiera compartir mi presentación primero y luego explicar el trabajo que estamos haciendo con las asociaciones de gobiernos locales. ¿Pueden ver mi presentación ahora? Sí, sí, podemos verla. Bien, quisiera comenzar mi presentación con algunas palabras sobre NALAS. Para que sepan de qué se trata NALAS, NALAS quiere decir Red de Asociaciones de Entes Locales del Sudeste de Europa. Es una red de asociaciones regionales del sudeste de Europa. Son 14 asociaciones de gobiernos locales, de 12 economías. Y las autoridades que provienen de las asociaciones representan a 7.000 autoridades locales de 80 millones de ciudadanos. Entonces aquí la región que cubrimos comienza en Eslovenia al oeste y Moldavia al este, Turquía al sur. Entonces nuestro mandato principal de la red es respaldar, construir las capacidades de nuestras asociaciones miembros y para volvernos un representante viable de los gobiernos locales versus a las instituciones de gobierno central en diferentes temas, la integración a la Unión Europea de la región, las economías de la región, el proceso de descentralización. Y aquí hablamos sobre la gestión de riesgos de desastre y cómo la asociación podría reaccionar en una situación de crisis. Nosotros como una red respaldamos a diferentes asociaciones miembros en diferentes áreas o temas, respaldamos sus esfuerzos de incidencia, también desarrollamos las capacidades organizacionales y cuando hay una crisis en la región, en alguna de nuestras asociaciones miembros o economías, los respaldamos con un apoyo solidario. Entonces, quisiera empezar diciendo que intervenimos, respaldamos a nuestras asociaciones miembros en el trabajo de incidencia y para hacerlo, para desarrollar su capacidad de incidencia, los respaldamos con iniciativas de incidencia basadas en la evidencia. Necesitan la evidencia, las pruebas, los números para iniciar sus esfuerzos de trabajo de incidencia a nivel nacional. Entonces aquí presentamos parte de el índice de resiliencia del Observatorio de Descentralización de NALAS, con indicadores del 2019, 99 indicadores que respaldan la medición del progreso del proceso de descentralización en nuestra región. Y de estos 99 indicadores también desarrollamos un índice de resiliencia que mide en qué medida las municipalidades son resilientes en nuestra región. Y aquí, como pueden ver, en la diapositiva es muy complejo, pero medimos los indicadores en una escala de 0 a 10, donde 10 es lo deseable, la situación de las municipalidades en términos de la resiliencia. Aquí
tenemos un número de 5,05, que es el promedio de las municipalidades de nuestra región en cuanto a su preparación, su resiliencia para responder a situaciones de emergencia. Entonces, esto indica que hay mucho trabajo por hacerse para fortalecer las capacidades de las municipalidades para que se vuelvan resilientes. Aquí tenemos la presentación general de la situación en la región de Saborit. Tenemos información a través de este observatorio de descentralización que nos muestra cuál es el estado de la resiliencia en las municipalidades y las respectivas economías que estamos cubriendo en nuestra región. Aquí pueden observar la diversidad de las capacidades, pero no estamos haciendo esto con el objetivo de hacer una especie de benchmarking solamente, sino también la posibilidad de aprendizaje y ver las capacidades de aquellos que están desarrollándose y compartir las experiencias y capacidades de los menos desarrollados, economías y también brindar soporte a las municipalidades miembros. De esta manera entonces brindamos esta iniciativa basada en evidencia y también damos soporte en este programa de incidencia o defensa. Asimismo, brindamos a nivel regional las recomendaciones políticas y aquí tenemos el manejo de desastres, por ejemplo, esta declaración que fue publicada, desarrollada y publicada en el año 2015, inmediatamente luego de las inundaciones de 2014 que afectaron al sudeste de Europa, la zona de los Balcanes occidentales, Croacia, Bosnia y Serbia, y Bulgaria y Macedonia, que también fueron afectados. Esto, bueno, de ese momento afectaron las inundaciones. Fue un desastre terrible y entonces fue una iniciativa. Tuvimos que comprender y fortalecer nuestra red y brindar más soporte desde las asociaciones locales. Son también recomendaciones no solo para los desastres, sino también para otros temas que estamos desarrollando. Los documentos, las políticas son utilizadas por nuestras asociaciones miembros para todos sus esfuerzos de iniciativa cuando negocian con sus instituciones centrales. Es un documento oficial de la red representado por 14 asociaciones gubernamentales locales o desarrolladas por estas asociaciones que están detrás de esto. Tenemos 7.000 distritos. Además de este nivel de apoyo político de nuestras asociaciones, también estamos brindando solidaridad y soporte. Menciono estas inundaciones del 2014 que afectaron la zona de Croacia, Bosnia y Serbia y de inmediato comenzamos con el soporte de solidaridad. Invitamos a todos los miembros de todos los países, de 12 países, a brindar su apoyo a los afectados. En el año 2014 con este mecanismo pudimos brindar, no en forma directa sino indirectamente, pudimos proporcionar 2 millones de euros en soporte a la región afectada. Recientemente, el año pasado, digamos, en una inundación que afectó a Bosnia en forma aislada, Bosnia y Herzegovina, también nuevamente activamos esta campaña de solidaridad a demanda de nuestras asociaciones miembros de la Federación de Bosnia. Cuando ocurre entonces algún desastre como terremotos, por ejemplo, recientemente en Turquía, invitamos a nuestros miembros de la asociación a brindar el aporte que puedan brindar a los afectados. Otro caso, otro ejemplo, es lo que ocurrió en Albania, el terremoto que afectó en 2019 a nivel de la costa. Hubo muchos daños a nivel de infraestructura, pero también tenemos una asociación muy sólida en Turquía que tiene mucha experiencia en, en respuesta en este tipo de situaciones como terremotos, y entonces enviaron expertos para brindar soporte a nuestra asociación miembro en Albania y brindar asistencia técnica y el soporte de los expertos a los distritos afectados. Esto dentro del marco de nuestro soporte o plan de solidaridad regional entre nuestras asociaciones gubernamentales locales. Luego, también como dije anteriormente, en el 2014,
Esto, bueno, fue una gran motivación. Estas inundaciones también nos llevaron a brindar las herramientas y los mecanismos acerca de cómo responder a situaciones de emergencia. En base a eso desarrollamos este plan, estas guías de respuesta ante emergencias con las asociaciones locales gubernamentales, y le brindamos a nuestras asociaciones las instrucciones acerca de cómo instalar estructuras internas en una situación de emergencia, cómo establecer la comunicación con gobierno central, con instituciones, cómo establecer comunicación, cooperación también con las comunidades donantes y también llegar a los distritos afectados en sus países. Esta es una herramienta muy práctica que está disponible para nuestras asociaciones miembros. Asimismo, también brindamos soporte a las asociaciones, los ayudamos a construir capacidades, articular completamente manejo de desastres. Hemos establecido en el año 2015 una academia NALASI que tiene que ver con e-learning. Tenemos más de 20 cursos para los distritos en la región y en base a este conocimiento, a este análisis, el calendario académico se brinda al principio de cada año y esto incluye distintos cursos para los distritos a los que pueden asistir, en particular en estos temas. Tenemos una introducción al manejo de riesgo de desastres. Es un curso muy genérico para los distritos, pero los otros dos son muy interesantes. Desarrollamos esto dentro del marco de nuestro liderazgo. Desarrollamos un curso de e-learning con un mapa social con identificación de las necesidades de poblaciones vulnerables, principalmente para cumplir con la Agenda de 2030. Este mapa social, esta metodología que también está en forma de e-learning, les da a los distritos la información necesaria acerca de la ubicación, el tipo de la población vulnerable, cuáles son sus necesidades. Es un pilar importante. Estamos investigando este mapeo relacionado con la fragilidad y la población vulnerable respecto de la influencia externa, factores externos, es decir, catástrofes y similares. Bueno, fuera además de este mapa, con este mapa los de distritos pueden acceder a buena información acerca de cómo preparar sus planes de acción para el manejo de desastres, particularmente relacionados en las poblaciones vulnerables, porque estos grupos son los más afectados en situaciones de emergencia y los primeros respondedores son los que acuden en estas situaciones. En este respecto también tenemos otro curso de e-learning para el distrito que también incluye manejo de riesgo de desastre, es decir, cómo diseñan los planes de acciones, cómo reaccionan y cómo responder, cómo ser primeros respondedores ante estas poblaciones en desventaja. En base a estas herramientas, este conocimiento, estamos también respaldando a los distritos de nuestras asociaciones miembros. Nuestro mandato es desarrollar las capacidades, pero también estamos tratando de desarrollar sus capacidades para darles también apoyo a las distintas municipalidades para tener buenas prácticas y las herramientas adecuadas. Bueno, aquí teniendo en mente este manejo de los riesgos de desastres, la Municipalidad de Serbia, por ejemplo, desarrolló un plan de acción de multiparticipantes y ver cómo podían prepararse a los niños, por ejemplo, y a los jóvenes ante las discapacidades. Diseñaron cursos y también implementaron algunas de las medidas de estos planes de acción relacionados justamente con la educación, promoción de concientización y de las poblaciones de jóvenes y niños en desventaja ante situaciones de emergencia. Otra clave también, otro caso, es la Municipalidad de Bosnia y Herzegovina y también en Albania. Usamos allí el conocimiento para desarrollar este plan de acción. Primero hicieron un mapa social en esa ciudad y luego diseñaron un plan de acción para responder en casos de desastres naturales, más que nada relacionado con personas con discapacidades, tanto adultos como niños y sus familias. Voy a compartir uno de los hallazgos en este mapeo social.
Bueno, le preguntamos a las personas vulnerables a quién, a quién recurre en caso de emergencia o de crisis. Por lo general, las personas en desventaja hablan de los miembros de su familia o los vecinos, la gente que está cerca, pero nunca mencionaron las estructuras de los distritos, de las municipalidades, la policía, por ejemplo, las brigadas de bomberos. No están informados o quizás no tienen estos servicios diseñados para este tipo particular de respuesta. Entonces es muy importante para los distritos diseñar o realizar un mapa social para diseñar y detectar cuáles son las personas en estado vulnerable. Estos servicios fueron implementados a nivel local, son muy importantes para nuestras asociaciones gubernamentales locales, utilizan las buenas prácticas profesionales y las capacidades de los distritos para replicar este programa en otras municipalidades en su país y también para desarrollar una política, recomendaciones de políticas para mejorar la situación en este contexto particular. Bueno, asimismo organizamos distintas webinars y también actividades de e-learning en línea y también en persona, presenciales, cursos presenciales para nuestras asociaciones miembros. Aquí, como pueden ver en esta diapositiva, aquí en amarillo tenemos, bueno, estamos muy preparados con nuestra e-Academy, nuestra academia virtual, digamos. Tenemos distintos cursos sobre COVID, intervenciones inmediatas y también para fortalecer las capacidades de nuestras asociaciones y aquí las municipalidades. Y también la resiliencia, ese es el tema, con el servicio de manejo, no solamente con el manejo de desastres, sino también con otras competencias de los gobiernos locales. Y esto es todo por mi parte. Entonces, estas son las actividades, las intervenciones que hemos estado llevando a cabo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Boran. Bueno, quizás vamos a volver a Ladislav para reflexionar un poco sobre lo que se comentó y también abrimos el piso a preguntas. Muchas gracias, Eric. Adelante entonces y excelente presentación. El análisis cubre un territorio muy amplio y distintos países y también en estos grupos tenemos temas como los desastres relacionados con el cambio climático, que está convirtiéndose en un calentamiento global, es una crisis compartida. No sé cómo vamos a mitigar esto a nivel de gobiernos locales. Hemos hablado acerca de los logros y el contexto en los que están operando. Me gustaría preguntarte, hablando de los logros y las intervenciones que han implementado, lo que han hecho para los miembros, me gustaría saber cuáles son algunos de los desafíos de NALAS, si te gustaría compartirlo con los participantes. A veces alguien piensa que ese desafío es particular para una asociación local gubernamental. ¿Cuáles son los desafíos que estás enfrentando? Muchas gracias por la pregunta interesante. Hay muchos desafíos y me gustaría mencionar uno que creo que es muy importante. Cuando introducimos estos nuevos abordajes que deben ser implementados por nuestras asociaciones, esto proviene de organizaciones socias con distintos donantes. Eso sería uno de los principales desafíos, es la capacidad de nuestra asociación de aceptar a los nuevos abordajes para cambiar nuestra forma de trabajar. Al principio comenté que teníamos 14 organizaciones locales y miembros de NALAS. Allí tenemos diversidades en cuanto a capacidades. Tenemos 4 o 5 asociaciones locales gubernamentales en la región. Estamos establecidos con buen desarrollo, pero tenemos también el resto de las asociaciones
en realidad son pequeñas entidades con pocos empleados, 5 o 6, y también tenemos muchas competencias que tenemos que manejar, no solamente, bueno, porque quizás los dos mandatos claves de nuestra asociación son la incidencia y la capacidad, la construcción de capacidad, y tenemos 4 o 5 personas en una oficina, no pueden hacer demasiado, especialmente si tenemos que introducir cosas nuevas, enfrentar nuevos cambios gerenciales o directivos. Por lo general es difícil aceptar cosas innovadoras. Lo que hacemos, cómo podemos sobreponernos a estos desafíos, o cómo podemos invitar a esas asociaciones a brindar su apoyo a los pares. De esta manera, entonces, como mencionaba, es lo que estaba presentando, esta descentralización a través de un observatorio. Están haciendo benchmarking no solamente para medir cuál es la mejor red, sino también, o cuál es la peor, sino que quieren brindar este tipo de aprendizaje, cómo aprender de aquellos que están bien establecidos y desarrollados. Y también a las asociaciones núcleo les brindamos un servicio muy específico en este aspecto. Tenemos una evaluación de colegas cuando alguna de las asociaciones tiene alguna necesidad o para construir más capacidad o para algún tipo en particular, los solicitan la Secretaría de Conocimiento. Hacemos esta evaluación y brindamos ese apoyo. Invitamos a todos los otros miembros a brindar la capacidad del conocimiento, la experiencia y otros aspectos. Y también para sobreponernos a esta diversidad de las capacidades en la red o de aquellos que están en alguna necesidad, también brindamos servicios que están siendo provistos a las asociaciones, es decir, compartimos los problemas, es decir, algo que la asociación que tiene la necesidad nos ha pedido a la Secretaría, nos ha, si bien la asociación está visitando una asociación más desarrollada en la región en una semana, se presentan, están aprendiendo en su oficina, o la que está bien desarrollada envía a un representante o personal de su oficina a brindar asociación, a brindar apoyo. Y esto también de vuelta tiene que ver con el intercambio entre pares, el respaldo a las asociaciones. Es una de nuestras actividades centrales de nuestra red, establecer, respaldar mutuamente la comunicación de las asociaciones. Y también tenemos otra herramienta de los servicios que brindamos. Es una respuesta rápida, la respuesta rápida a solicitud de la asociación atravesando una situación de necesidad. Realizan actividades de trabajo de incidencia en el país para cambiar, no sé, la legislación en materia de gestión de riesgo de desastres, pero no saben cómo hacerlo en un segmento en particular, les preguntan a sus colegas de otras asociaciones en la región, otros países. Y nosotros, como la Secretaría de la Red, recopilamos en 2 días la información necesaria de las otras asociaciones de la región, compilamos un documento y enviamos toda la información necesaria en función de su solicitud a la asociación que está atravesando esta situación de necesidad. Usamos el conocimiento de los pares, los colegas de la región, para desarrollar iniciativas de incidencia. Muchas gracias. Entonces vamos a ir a las preguntas de los participantes. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad posible de preguntas. Dudo que podamos responder a todas. Pero van a ser abordadas en el resumen de los colegas del PNUDED y les voy a pedir a los oradores que sean lo más breves posibles en sus respuestas para que podamos ir hacia adelante y hacia atrás. Ladislav, yo creo que es un caso muy interesante
de las lecciones aprendidas de la reconstrucción post al genocidio de 1994 y cómo la Asociación de Gobiernos Locales de Ruanda pudo reconstruir posteriormente al conflicto, si se podría compartir las asociaciones de gobiernos locales que atraviesan una situación similar a la de su país. Muchas gracias. El genocidio contra los Tutsis en 1994 fue cometido por el Estado y los funcionarios de gobiernos locales que estaban cercanos a la población eh, eh, estaban cerca de los perpetradores, entonces la población tenía que ganar confianza. Lo más importante, las lecciones aprendidas es comprender que las autoridades locales, porque están más cerca a la población, tienen que responder, ser sensibles a las necesidades de las comunidades. Las autoridades tienen que eh, algunas autoridades piensan en sí mismas, en su ego, pero las autoridades locales tienen que ser sensibles, tienen que comprender las necesidades de la comunidad. En segundo lugar, las asociaciones de gobiernos locales tienen que ser críticas porque brindan este rol de incidencia, este rol de representación, tienen que ser alertas, realizar investigación, recopilar información, analizar la información, brindar comentarios al gobierno central, al gobierno local, para diseñar estrategias políticas de respuesta a las necesidades de la población. Y en tercer lugar, lo que aprendimos como Asociación de Gobiernos Locales de Uganda en particular, creo que eh, se estableció en un periodo de rehabilitación posterior al genocidio contra los Tutsi. Tenemos que comprender que debe haber un interés político. A veces, cuando uno está en una asociación de gobiernos locales, se está luchando para llegar al poder. Entonces, no se puede servir a las comunidades. Eh, entonces, si uno trata de resumir de tres maneras, las autoridades locales deben comprender a la población, eh, el comportamiento que adoptan. Tienen que comprender que sus acciones tienen un impacto en la población y luego garantizar que las voces de las comunidades estén reflejadas en el diseño de las políticas. Y en número tres, las autoridades locales están en una posición débil porque no están en el centro de la toma de decisiones. Entonces, la Asociación de Gobiernos Locales tiene que estar en una posición de influir esta situación, garantizar que tengan información creíble, comprender que no están luchando para llegar al poder, sino que tienen que garantizar que estén protegidos los gobiernos locales. Gracias por su claridad. Y Boran, ¿cómo preparamos a las asociaciones de gobiernos locales para que desempeñen que cumplan con su potencial en las crisis, para obtener financiación, suscripciones? Y creo que esto se relaciona con la cuestión de garantizar que estas asociaciones de gobiernos locales lleguen a los distritos remotos, más rurales en su país y no respondan únicamente a las demandas de las municipalidades más grandes que tienen más influencia en la asociación. Entonces creo que son preguntas relacionadas sobre la financiación y la garantía de que las asociaciones de gobiernos locales respondan a las necesidades de sus miembros. La primera pregunta sobre la financiación, las capacidades financieras de nuestras asociaciones miembros, como dijimos, tienen diferentes capacidades y algunas de ellos están bien establecidas en este sentido y tienen suficientes fondos como Montenegro, que fue establecido por
por la ley. Entonces las municipalidades tienen que pagar una tarifa, un derecho de membresía que es suficiente para que la asociación brinde servicios básicos a las municipalidades, a sus miembros. Pero tenemos otras asociaciones que no tienen fondos suficientes. Entonces estamos brindando diferentes tipos de capacitaciones para ellos, para las oportunidades de financiación de la Unión Europea, porque ahora con esta situación mundial del financiamiento, que no es buena en este momento, estamos usando las capacidades de fondos de la Unión Europea que están disponibles en nuestra región y estamos respaldando esas asociaciones para que desarrollen sus capacidades, que cómo diseñar, desarrollar y aplicar los fondos de la Unión Europea. Y esta es una de las oportunidades que tenemos, las herramientas que estamos brindándoles para eh, lidiar con esta falta de capacidades financieras. Y en cuanto a la asociación, debería ser igualitaria en el acceso a los servicios, a todos los miembros. Diría que no somos diferentes a otros lugares del mundo. Tenemos sociedades que están muy polarizadas, politizadas. Entonces, nuestras asociaciones, miembros, son asociaciones de las municipalidades que están representantes por alcaldes, intendentes de diferentes partidos políticos. Entonces, uno de los principios de nuestras asociaciones, miembros, es la igualdad de oportunidades para todas las municipalidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, algunos de los alcaldes provienen de diferentes entornos étnicos, de grupos minoritarios, entonces son sociedades multiculturales. Es otra perspectiva que la asociación debe tener en cuenta cuando desarrollan sus servicios. Hay que tener cuidado de no poner a algunas municipalidades en una situación de desventaja por su etnicidad o por la etnicidad del alcalde o el partido político al que pertenece. Entonces, eh, independientemente del tamaño o el partido político, las municipalidades deben verse representadas en los órganos de gobierno, para las asociaciones y también en los órganos de expertos. Entonces, todas nuestras asociaciones que desarrollan diferentes tipos de comités relacionados con las competencias de gobiernos locales, en estas estructuras deben participar las asociaciones. En situación de igualdad. Voy a tratar de hacer otra pregunta para ustedes. Les voy a pedir que sean muy breves en sus respuestas y me voy a asegurar de que cumplan con el tiempo provisto. Ladislas, esto es una pregunta muy pertinente para muchas de las asociaciones de gobiernos locales del mundo, la relación entre los ministerios de los gobiernos locales y las asociaciones de gobiernos locales. ¿Cómo es esa relación en Ruanda o Somalia? Hay un solapamiento de jurisdicciones a veces, hay una competencia. Las asociaciones de gobiernos locales se registran, por ejemplo, en Somalia, eh, en- de conformidad con con el derecho civil. Es una organización sin fines de lucro, que es una asociación de gobiernos locales en Somalia, lo mismo pasa en Uganda. Se la registra como una organización no gubernamental. ¿Qué significa esto? Son eh, asociaciones de gobiernos locales que están en una posición de incidencia, no de toma de decisiones. Esto es crítico porque las asociaciones de gobiernos locales no pueden tomar decisiones en nombre del gobierno. Las asociaciones de gobiernos locales tienen que diseñar estrategias adecuadas para el trabajo de incidencia, la promoción de intereses. De modo contrario, habría una confrontación entre las asociaciones de gobiernos locales y los ministerios a cargo del gobierno local. En Uganda hay una provisión en la Constitución sobre el consenso, a través del proceso de consenso. Hay una ley y para que no haya confrontación en la toma de decisiones. En general, en Uganda podría decir que es un país que tiene
una voluntad política fuerte de respaldar a las asociaciones que cumplan con su mandato. En Somalia estamos en un proceso de formación. Una de las inquietudes es que em, estamos analizando lo que piensan los ministerios cuando surjan estas asociaciones de gobiernos locales. Entonces, eh, hay buena razón para considerar la posible confrontación y conflicto. Es crítico que las asociaciones tengan estrategias adecuadas de representación, incidencia, para evitar la confrontación, porque si hubiera confrontación, el ministerio puede eh, ejercer los poderes y puede estar en una situación de vulnerabilidad. eh, pero en otros países puede surgir una situación diferente. Gracias, Boran. La última pregunta para Boran y quizás puedas responderla rápidamente. ¿Qué consejo tiene para las asociaciones miembros para que trabajen de manera colaborativa en todo el sector? Mencionaron el multiculturalismo, diferentes grupos étnicos, algún aprendizaje de cómo se pueden sanear esas brechas, esas divisiones en el trabajo que hacen en la asociación. Nuestro abordaje es la cooperación descentralizada. Es muy importante en la región si uno quiere estabilizar una buena comunicación y cooperación entre las asociaciones de gobiernos locales es algo necesario. Esta cooperación descentralizada significa que trabajemos juntos, que compartamos los valores, que compartamos la experiencia, el conocimiento para respaldarnos mutuamente. Es algo que es mi consejo. ¿Cómo cooperan las asociaciones unas con otras? Pero esto también se puede aplicar a nivel local. Las asociaciones pueden usar el mismo enfoque para trabajar con las municipalidades miembros, para intercambiar el conocimiento, para fortalecer sus capacidades. Muchas gracias a ambos por su experiencia, por compartir su información. Es muy valioso y diría como conclusión que ambas presentaciones que demuestran que las asociaciones de gobiernos locales son muy importantes para sanear estas divisiones del mundo en cuanto a la política, las finanzas, el respaldo. Muchas gracias al PNUD por haber resaltado la importancia de las asociaciones de gobiernos locales y abordar algunos de los desafíos más difíciles que enfrentan las comunidades actualmente. Muchas gracias.